vamos a compartir una charla a propósito de un artículo de reciente publicación con la firma de Patricia Orbe, que nos ha visitado en alguna oportunidad. Incluso en nuestro canal de YouTube pueden encontrar una charla más general sobre medios de comunicación. Publica este artículo como parte de un proyecto de investigación individual que denominó Entre los intereses corporativos y la política, medios de comunicación, redes de sociabilidad y poder en clave regional en el sudeste bonaerense en el siglo XX, que desarrolla dentro del ámbito del Centro de Estudios Regionales profesor Félix Weinberg. Ella es doctora en Historia, investigadora del CONICET, y este artículo se publicó en la revista Historia y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia con el título Maestro, periodista, empresario y productor cultural. Enrique Julio, vida y representaciones de su rol como prócer local, entre comillas, en Bahía Blanca, Argentina, 1898-1998. ¿Cómo andás, Patricia? Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Bueno, a ver, marqué de parte de las conclusiones para tomar dimensión un poco de la perspectiva el siguiente párrafo. Mientras la imagen de su fundador se mantuvo prácticamente inalterada a lo largo de sucesivas décadas y no había generado controversias públicas, el éxito empresarial de la sociedad familiar que se proyectó en forma meteórica bajo la conducción de sus herederos fue motivo de fuertes polémicas extendidas a escala regional y nacional. El virulento discurso editorial del matutino en contra del movimiento peronista, su sensibilidad política tradicionalista católica y los estrechos vínculos que mantuvo la empresa con los gobiernos cívico-militares que se sucedieron en el poder en varias oportunidades entre 1955 y 1983, que la favorecieron con diversas políticas públicas en materia licitatoria, son los fundamentos que sustentaron cuestionamientos a su posición de privilegio. Contra ellos, la firma de la familia Julio se escudó en la herencia de prestigio profesional, experticia empresarial, virtud moral y política recibida y su transmutación en capital económico y simbólico en los años subsiguientes. Vos hablas acá de una verdadera operación de legitimación empresarial, ¿no? Sí. Y es interesante, bueno, en principio te propongo desandar un poco de la propia biografía de Enrique Julio, que se convierte en esta especie de prócer local. Sí, es muy interesante. Primero, cuando empecé a trabajar estas relaciones entre las empresas de medios y la producción de autoimagen, estas operaciones de, como vos decís, de legitimación, encontré una relevancia central, la figura de Enrique Julio, en Bahía Blanca, pero no solamente en Bahía Blanca, como personalidad provincial, en sus contactos nacionales, etcétera, que recordemos, es el pater familia del fundador de la nueva provincia, que como decía, mañana cumple 128 años. Y no había sido estudiado sistemáticamente su trayectoria. Es decir, la mayor parte de las referencias de lo que sabemos de la vida de Enrique Julio, que falleció en 1940, había sido producida por iniciativa de la empresa y de la familia. Habían encargado libros institucionales cuando murió en 1940, habían hecho una biografía más tarde, encargándolesela a uno de los empleados, a Luis Gallardo, Juan Luis Gallardo, que era un periodista que trabajaba para la empresa, siempre, y en los libros institucionales de los aniversarios de Bahía Blanca o de la misma aniversario de 1998 del centenario de la empresa, había toda una construcción de memoria, de un cuidado de la imagen del fundador, como que era la figura de, como yo le digo, prócer local. Casi te diría que Estomba fundó La Fortaleza y Enrique Julio fundó Bahía Blanca, una cosa así, con su proyecto de la nueva provincia, que sea cabecera. Y me empecé a desandar ese camino y a reconstruir su trayectoria. La verdad que es un personaje muy interesante y que es lógico, como vos leíste recién, que frente a todos esos, embates de esas polémicas que recibió de por qué la nueva provincia o el grupo empresario fue tan importante en el sudeste bonaerense y más allá del sudeste bonaerense, la empresa muestra esta imagen, ¿no? Esta, lo que llama un historiador italiano, llama Giovanni Levi, la herencia inmaterial. Nosotros somos importantes como empresa porque somos herederos de un fundador que fue un prohombre, un genio, un periodista, un tipo superior moralmente, ¿no? Entonces hay toda una construcción en ese sentido que es interesante y que se reproduce en nombres de calles, en nombres de instituciones, en nombres de barrios, en reconocimientos de figura destacada de la cultura a nivel provincial, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la figura de este maestro catamarqueño
que muy jovencito viene maestro normal, Ujú. viene a Bahía Blanca, que llega a Bahía Blanca por las redes del nencinismo, que es la corriente interna del radicalismo. Estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿no? Él muy rápidamente se vincula a esta línea del radicalismo. Totalmente. En Catamarca. En Catamarca y en Mendoza, ¿no? Ujú. Él es catamarqueño, pero estudia en Mendoza. Es como es apadrinado por estos caudillos radicales de la zona. Y luego le consiguen un puesto en Bahía Blanca como maestro normal, ¿no? Ahí hay unos contactos del radicalismo, pero también atravesados por Carlos Pellegrini, ¿no? Que está en el poder legislativo, entonces consigue un puesto de maestro normal en Bahía Blanca y rápidamente se inserta como algo muy común en esta época, en estos intelectuales de provincia, como lo llama una historiadora, Ana Teresa Rodríguez. Los intelectuales de provincia por lo general son maestros, son periodistas y hacen política. En las ciudades del interior del país. Claro. O escriben, o son poetas, o son productores culturales, fundan asociaciones culturales. Bueno, Enrique Julio no solamente da clase, sino que se pone de periodista en otro periódico, acá que ya existe, y a los 2 años funda la Nueva Provincia. O sea, un ascenso meteórico. Y se vincula con una familia muy tradicional, como son la familia de su esposa, Vicenta Calvento, que eran de la época fundadora de Bahía Blanca, ¿no? Que tenían propiedades acá en Bahía Blanca, producciones agropecuarias. Entonces, él rápidamente, como un joven intelectual y digamos, él separa su actividad como periodista de su actividad como radical. La Nueva Provincia nunca fue una hoja partidaria. De alguna manera, más allá de que no lo plasma de esa forma en las páginas del diario, pero el nacimiento de la Nueva Provincia también se puede leer dentro de la propia interna radical. Sí, se puede leer. No lo vamos a encontrar en las páginas directamente. La Nueva Provincia nunca va a decir, yo soy como por ejemplo va a decir el diario Democracia en los años 20, respondemos a los intereses, a los ideales de la Unión Cívica Radical en tal línea o en tal otra. La Nueva Provincia siempre se ampara en ese proyecto superior de colocar a la ciudad a la cabeza de una provincia nueva, a construirse, ¿no? Ese es el proyecto bien localista. Pero por otro lado, Enrique Julio sigue trabajando en la interna radical. Él va a ser ministro, va a dejar Bahía Blanca en una época para ser ministro de Instrucción del Encinas. Y le va a ir muy mal, porque le va a ir muy mal políticamente y va a terminar renunciando luego que muere el gobernador y vuelve a Bahía Blanca y él va a reconocer que es un error, que perjudicó a la empresa por sus inquietudes políticas, pero siempre las separó. Ese es un tema, ¿no? Por el paradigma prestigio también del famoso periodismo independiente, ¿no? Que estaba en ascenso a principios del siglo XX como el paradigma prestigioso moderno de separar el periodismo faccioso o orgánico del periodismo independiente. Y él siempre jugó incluso en las memorias que hay sobre él o las biografías, se borra mucho su actividad como radical. Claro. Incluso su participación en levantamientos armados. Claro, porque él de hecho hay un tiempo que está prófugo totalmente, hasta que espera que le den el indulto, como hacía por lo general los levantamientos militares, que ellos le llamaban levantamientos cívico-militares radicales, llamaban revoluciones. Él participa en una que fracasa, se aborta en la mitad del levantamiento y él está prófugo de Bahía Blanca, se va a Buenos Aires, se esconde en Buenos Aires y después cuando lo indulta el presidente, que en este momento me escapó exactamente quién era el presidente, los indulta a todos, vuelve a Bahía Blanca. Ajá. Pero, digamos, él es un hombre de partido con inquietudes, pero luego de su experiencia de ministro provincial allá en Catamarca, vuelve decidido a dedicarse solamente a las actividades que tiene acá. Sigue siendo profesor por un tiempo más y se aboca ya a la empresa, ¿no? Y es el periodismo y obviamente la empresa periodística en sí que tiene un trabajo particular también para darle un crecimiento vertiginoso respecto a lo que eran los medios de la época, ¿no? Totalmente. Vos pensás que antes del peronismo ya la empresa tenía acciones en el EU7. O sea, no era solamente la imprenta que hacía trabajos a terceros, que era lo que le daba, él siempre dijo que alimentaba a la Nueva Provincia. En 1930 estrenan el edificio, o sea, se da cuenta de una prosperidad, ¿no? Marcar eso, la ciudad con un edificio enfrente a la plaza, enfrente al Palacio Municipal, diciendo, bueno, nosotros somos, no tengo un contrapoder, pero somos otro poder. La catedral, la Nueva Provincia, el municipio, o sea, son gestos simbólicos de ocupación del espacio público, de la escena pública, que dan cuenta de, bueno, acá somos un protagonista en la ciudad, pero de todos modos hay toda una operación de cuidado de esa imagen. Claro, ¿no? porque de hecho
bueno, podemos vincular también esta charla con la de Nieves Agesta, por ejemplo, y demás, donde ella describía una élite local, en el contexto particular también de lo que fueron esos años en este territorio, donde hay muchos, ¿no? Abogados, profesionales que fueron llegando y que tenían una actividad muy participativa en distintas instituciones y demás, pero ninguno llega a tener la dimensión en la construcción de su memoria de Julio, ¿no? Por lo cual Totalmente. ahí es donde nuevamente volvemos a esta mirada que vos Sí. decís, che, acá hay un aparato particular funcionando para construir esta imagen, ¿no? Sí, sin duda, porque es cierto, como vos decís, los productores culturales que ha trabajado Nieves son todo un colectivo, no es un 2 o 3 casos. Y sin embargo, no todos han tenido, la mayoría no ha tenido el reconocimiento que ha tenido Enrique Julio, ¿no? Que es conocido por distintas actividades, pero sobre todo ha sido exaltada su memoria reiteradamente. Reiteradamente, y siempre por iniciativa de la empresa, por lo general, que busca la reivindicación de ese, no te digo mito de los orígenes, pero de esa figura casi mítica, ¿no? Claro. Hay todo un trabajo de exaltación, me acuerdo en un aniversario, a mitad de los años 40, hay una recuperación de los orígenes del periodismo bahiense y se habla de que, bueno, de la misma manera que, no sé, Estomba, Parchave, fundaron la ciudad y pelearon contra los indios y ocuparon el territorio y trajeron la civilización a la zona. Enrique Julio con la pluma, peleó contra la barbarie, obviamente, Claro. por lo general, de la política. Esto lo mencionabas en uno de los 50 años de la nueva provincia, que es Crespi Valls, ¿no? Sí. Que es, digamos, en la construcción también de la historia Sí. local, un nombre de peso y que lo vincula justamente al origen también de la familia de su esposa. Claro, exacto, porque habla de que la viuda de fulanito conduce la empresa, ¿no? Entonces como que hay como una especie de patriciado bahiense o que se instaló en Bahía Blanca, que es como el responsable de conducir los destinos de la ciudad y llevarlo por el camino de la civilización, de la cultura, del progreso y de la distinción, ¿no? En esa clave. Entonces me parece interesante que todo eso fue penetrando esas representaciones y permanecen, ¿no? A usted debe haber pasado, uno sale de Bahía Blanca y empieza a hablar de prensa y dice, che, Bahía Blanca, la nueva provincia. No la asocian con Democracia, no la asocian con El Atlántico, no la asocian con otros periódicos o radios o figuras. Sino te dicen, la prensa, la nueva provincia, como que está identificado de una manera muy casi naturalizada, ¿no? Y bueno, desde nuestro modesto aporte queremos empezar a tomar distancia crítica, a ver qué operaciones, en el sentido simbólico, pero también material, se pudieron ir tramando para generar ese resultado y esas representaciones tan instaladas, ¿no? Antes de ir sobre algunos de esos materiales también, hay en su faceta local intervención en múltiples instituciones, ¿no? Del propio Julio. Sí, por eso hablo de productor cultural. Él fue fundador de muchas instituciones o miembro de las primeras comisiones, un hombre con muchas inquietudes. Él era uno de los hombres que sabía que la sociabilidad era un instrumento para acumular capital social, político, económico. Vos pensás que a comienzos de la nueva provincia, él se iba con el cónsul alemán, que iba a visitar distintas localidades en la Patagonia. Se me fue el nombre. Meyer. Diego Meyer, gracias. Meyer era uno de los primeros que tenía auto. Y entonces se iba a la Patagonia a visitar, a hacer sus tareas consulares, claro. Y él se iba a vender avisos. Él. Mirá que tenía empleados, claro. No, pero se ocupaba él, ¿no? De ese tipo de cosas. Entonces, era un tipo que sabía que todos esos vínculos se capitalizaban. Y de la misma manera, bueno, en el Tiro Federal, en asociaciones culturales, e incluso algunas asociaciones más de índole, no te digo gremial, pero profesional, ¿no? Las primeras asociaciones que tienen que ver con los empresarios gráficos. Tenía esa inquietud de estar empezando a ocupar todos los espacios. Y me parece que eso es un capital de él que lo operativizó y le redituó en una inserción de primer nivel. Lo que pasa es, bueno, él muere en 1940 y la familia atraviesa una situación complicada. Primero porque la gestión del grupo empresario queda en manos de su viuda y de su hijo Néstor, el padre de Diana Julio. Y ellos empiezan a tener una relación rápidamente muy complicada con el peronismo en ascenso y, bueno, pierden la radio, por ejemplo. Yo pensaba que tenían un estudio en Buenos Aires para transmitir. O sea, claro. Era muy de avanzada la inquietud empresarial en este sentido.
Y bueno, y después tienen que transitar la cuestión del cierre y de 3 años sin tener la gallina de los huevos de oro, de alguna manera, y después negociar la vuelta a la recuperación. En 3 años sin el diario. Entonces son años en que la familia realmente fue muy complicada la situación, hasta que, bueno, ya sabemos que en 1955 esta situación da un viraje de 180 grados y ahí empieza, como yo dije, entre el 55 y el 83 es la expansión explosiva a nivel empresarial. Y cuando vos pensás que en el 75 se queda sin otro periódico impreso Bahía Blanca. Claro. Entonces coloca en todos los medios de comunicación digamos, una posición hegemónica, ¿no? En la gráfica, en la radio, te diría, y ni hablar en la televisión. Y esa construcción de su imagen o su memoria, ¿la empieza a hacer él o a partir de su muerte? Por ejemplo, no sé, esa separación de su militancia, de su biografía. ¿Cuándo arranca? ¿O es en parte en estos dispositivos de homenaje? Yo lo veo claramente cuando él muere en el 40, la familia lanza un tomo de distribución gratuita de papel caro, satinado, muy gordo. Es decir, hizo una inversión incluso, en la que compiló todos los obituarios que se publicaron de él en todos los diarios o sea, dando cuenta de, bueno, se murió no solamente un hombre importante para Bahía Blanca, ¿no? También las cartas de salutación de figuras públicas a la familia, a todas las instituciones a las que él pertenecía. Ahí hay claramente como una especie de puesta al día de quién se murió. Y eso fue la iniciativa de la familia. Y posteriormente siempre su figura va a ser rescatada, como decías vos, con ese homenaje del viejo periodismo bahiense, Crespi Valls. Más adelante, después ya en cada ejemplar que lanza la empresa para los aniversarios de Bahía Blanca, ¿no? Que retoma la historia institucional y le da un lugar fundamental al origen del periódico. Y luego, bueno, en cada aniversario hay una iniciativa. Cada tantos años, en el año 72 se le pone nombre a... No, 70 y... Se me fue la fecha, porque estaba Víctor Puente ya, de intendente, era durante la dictadura. Se pone nombre a un barrio en un aniversario de la muerte de Enrique Julio. Entonces, también es como que no es solamente largar un libro de memorias, sino también tomar iniciativas para ocupar ese espacio público, esa memoria pública, e instalar una representación de que hay un prócer que merece más reconocimiento del que se le ha dado, ¿no? Claro. Ahora que mencionas lo de Víctor Puente, ahí te quedaron muchas preguntas. Sí, ¿Por claro. qué no las pudiste responder? Y porque el problema que tenemos los investigadores son los archivos. Menos mal que la gente de los archivos es todo lo que está bien, que nos banca, nos entiende, nos tiene paciencia, encuentra una cosa que nosotros no le pedimos y nos la pasa. El problema es la conservación, Mauro. Bahía Blanca en general, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos vivido mucha pérdida de material por la inundación, por destrucción de distintas situaciones. Tengo problema con los expedientes municipales. El expediente, por ejemplo, del barrio Enrique Julio se destruyó por filtraciones en el depósito, no está digitalizado, nunca lo estuvo. Y yo necesitaba ver el expediente completo, es decir, quién había tomado la iniciativa, por qué fundamento, qué otras instituciones habían apoyado esa iniciativa de ponerle un nombre a un barrio con el nombre del fundador de la nueva provincia, y solamente pude rescatar, o sea, me fueron acompañando la gente de catastro, la gente de despacho de cultura, de municipio, me fue orientando, porque tampoco están cargados el nombre de... Claro. Puedo ir al boletín municipal, pero digamos, yo quería ver la carpeta, donde estaba Claro, todo está el detalle, donde ¿no? está el crudo, Realmente, claro, exacto. No quería ver el proceso final. Y bueno, hoy pude recuperar los fundamentos del decreto, digamos, decreto de la resolución municipal, en el cual se destaca esto, ¿no? Que fue un prohombre, que fue casi un prócer, una figura que luchó por los intereses de Bahía Blanca, como si otras no hubieran hecho. ¿O qué son los intereses de Bahía Blanca? También claro, podríamos discutir pregunta, eso, ¿no? Pues sabemos claramente cuál fue el proyecto de la nueva provincia para la ciudad, en muchos sentidos, incluso a nivel disciplinante, en esa materia también. Pero me quedé con poquito material para fundamentar esa iniciativa, pero bueno, trato de ser honesta en mis escritos y busqué el expediente, está destruido por tal motivo, por tal circunstancia, y fue descartado y dado de baja con escribano y todo lo demás. O sea, trato de dar cuenta de que no es que no lo encontré y abandoné la búsqueda, sino ¿Seguro? que la agoté. Y como te decía hace un rato, bueno, me quedan pendientes otras iniciativas, porque no solamente hay otros miembros de la familia tienen reconocimiento, sino, por ejemplo,
ADEPA tiene un premio Federico Mazot, Ujú. ¿no? El hijo digamos, de la Diana primera Julio. generación, Ujú. claro, de Diana Julio, que falleció muy joven y que fue parte de la conducción de la empresa. Entonces, ADEPA es una de las entidades de las empresas periodísticas a nivel nacional más destacada y que tenga un premio Federico Mazot. Quiero averiguar por qué, digamos, Ujú. cuáles son los fundamentos de construcción de esa distinción. Totalmente. También. Bueno, después están esos dos libracos, uno del sesquicentenario de la ciudad y el del centenario de la nueva provincia, donde también Sí. son parte de este mecanismo, ¿no? Este dispositivo de construcción de esa memoria que va incluyendo también a estos otros integrantes de la familia. Sí, y el libro de vida y Y el de memoria Gallardo. claro, de Gallardo, que Gallardo era un empleado sí, de... es un periodista que está. Es interesante la figura de Gallardo porque primero es un nacionalista católico, Ujú. está atravesado de esas redes de sociabilidad política, religiosa, ¿no? En la que la familia, sobre todo Diana Julio, estaba y Vicente, Ujú. estaban muy involucrados. Pero era columnista de la Nueva Provincia. Él vive en Buenos Aires, pero era columnista de la Nueva Provincia. Y le encargaron, le permitieron acceder a los papeles de la empresa. Ese es otro tema, ¿no? Cualquiera accede a los papeles de la empresa. Y él, en realidad, es una geografía, o sea, un volumen de casi un tipo perfecto. Ujú. Quizá el defecto es el clásico defecto, que era medio adicto al trabajo, que Claro. termina siendo una virtud encubierta, ¿viste? Ujú. Esa cosa medio extraña. Pero en realidad sí, se destaca que era un joven notable, un niño brillante, entonces por eso lo eligieron para Ujú. llevarlo a estudiar a Mendoza. Sí, de sus orígenes era un distinto, ¿no? Se construye esa memoria. Un distinto, un tipo que trabajaba más que sus empleados, brillante, nunca le erraba en nada. Entonces hay una construcción, estamos hablando de los años 90, se construyó Ujú. esta memoria. Me cuesta entender todavía que haya biografías tan clásicas, como que vos Claro. decís, bueno, no es muy verosímil esto, Ujú. pero bueno, está dando cuenta de una operación de control estricto de la memoria pública de este personaje. Ujú. Está esa imagen también del patrón paternalista, Total, ¿no? Bueno, de total. hecho, hace poco hablábamos con Rosana Henrich y de las memorias de su familia. Hacían este contraste entre lo que era esa tradición de Julio con lo que luego fue el perfil que le impone Diana Julio a la conducción del diario, ¿no? ¿Eso es parte de la construcción también o hay elementos Sí. que permitan sostener esa cuestión? Sí, bueno, me encantaría poder hacer una biografía de Doña Julio. Ya sé que no Ujú. la voy a poder hacer nunca. Ojalá alguien la ¿Por pueda qué no? hacer. Y porque es inaccesible. Yo pude entrevistar a Vicente en 2012 Ujú. por otras cosas que yo estaba investigando, sus redes de nacionalista católico de su juventud. Me recibió, me dijo, pregúntame lo que quiera, yo voy a contestar lo que quiero, lo cual está muy bien. Fue muy abierto conmigo a hablar de sus militancias Ajá. nacionalistas y sus vínculos con las redes de la revista Cabildo, Fortín, Restauración en Buenos Aires. Y punto. Y ya está. Y hay otras cosas que es un tipo muy hábil, obviamente, es Ujú. un tipo un Pero hay una intelectual. decisión, digamos, de Sí, ojalá, la ojalá la historia de empresa mamá. hiciera, ojalá la empresa hiciera una biografía de Diana Ujú. Julio. Me encantaría que hiciera un libro institucional de Diana Julio, porque estamos hablando de una mujer que con 20 y pico de años Ujú. se hizo cargo judicialmente de una empresa en el 56, porque la Sí, empresa. sí, yo lo pensaba cuando vos hablabas de ADEPA, de Federico Mazot, Totalmente. también, digo, Ella en la CIP, fue una de las fundadoras de ADEPA. en entidades internacionales también vinculadas a las empresas Pero, periodísticas, ¿qué tiene te un rol parece? destacado. Pero vos imagínate, Mauro, tenemos a Ernestina Herrera en Clarín, a Diana Julio en Bahía Blanca, me estoy que debe haber quedado corto. Bueno, la esposa de Botana, cuando murió Botana, se hizo Ujú. cargo de crítica, ¿no? Pero, digamos, no son personalidades tan comunes que mujeres que están criadas para formar parte de la élite y criar hijos y tener un rol social, de repente se encuentran en otras situaciones y lo hacen y conducen a la empresa a un éxito total, Ujú. al costo que ya sabemos que tuvo que pagar, ¿no? Y que tuvimos que pagar todos, pero este, a lo que voy es que son personalidades que no son algo para dejar de lado, Ujú. son una mujer que estudió en la Universidad de Columbia periodismo, que fue a hacer una especialización para formarse un poco más, que los presidentes le atendían el teléfono. Decía, no es menor, ¿no? De hecho, a mí, Vicente, yo le pregunté también su vínculo con Bahía Blanca. Yo lo entrevisté cuando ellos ya estaban en proceso de desprenderse de la empresa Ujú. y que se desprendieron en 2016, o por lo menos nominalmente. Y él me dijo que en realidad la empresa había perdido relevancia mediática porque la ciudad había perdido relevancia política. Ajá.
Entonces sigue estando esa idea de que la empresa y la ciudad son una, ¿no? Bueno, este era otro que creo que es el final, me parece que vos mencionás, que también me parece como muy ilustrativo de esa operación, ¿no? Habla del relato institucional. Sus herederos se proponen recuperar la tradición y legado como parte central del proceso de elaboración de la imagen pública del diario, en el cual se ratifican ciertos principios programáticos que conducen a la identificación de la nueva provincia con la ciudad misma y, en consecuencia, a la naturalización de su inexorable hegemonía. Claro, ¿no? como que estaba destinada a algo importante que, bueno, se frustró. Uh-huh. Y me parece que la familia es consecuente con esas convicciones. No sé hasta qué, pero nunca, no le veo fisuras a su relato en ese sentido, ¿no? Es como decir, bueno, durante 100 años lo intentamos conducir a Bahía Blanca por nuestro proyecto, no se pudo, nos retiramos o nos dedicamos a otras cosas. Ahora, y ese poder que construyen, pero ¿qué tiene que ver con esto que dice Massot de la importancia de Bahía Blanca, con la alianza con Fuerzas Armadas? Sin duda. Todo se va potenciando, claro, porque ¿qué le hace que esté Ernestina Herrera de Noble y Diana Julio en esa misma escala, digamos? No, claro, bueno, pero lo que pasa es que a mí en esa charla lo que él me comentó es la importancia política de Bahía Blanca. Obviamente estamos hablando de tener la base, tener el quinto cuerpo, tenías personalidades de toma de decisiones. Antes él me comentó esto también, que Galtieri llamó al secretario de redacción al secretario de redacción de Clarín, de La Nación, y a Diana Julio para avisarle, pasado mañana vamos a tomar Malvinas, ¿a quién quieren que la cobertura? Eso no es tan común, está bien, ¿no? Habla de un estado de cosas. Por eso cuando él me dice Bahía Blanca perdió relevancia política, yo creo que lo habla en términos que, bueno, a partir del contexto democrático, las relaciones de poder cambiaron. Y obviamente la centralidad política de Bahía Blanca, como ser un nodo militar relevante y estratégico, se desarticuló, digamos, se reconfiguró. Y la verdad que me parece lógico porque esa concepción de la fortaleza como un nodo no solamente civil, sino militar también, de presencia, de seguridad, de control del territorio, etcétera, está asociado al proyecto que tenía el periódico. No lo sé si lo sigue teniendo la empresa ahora, hace 10 años que se cambió la estructura societaria, o más o menos. No sé si sigue siendo el mismo proyecto. Me parece que no lo veo tan explícito como sí cuando la empresa estaba en manos de la familia Julio, ¿no? Y en relación al poder local, digo, por un lado hablábamos de lo que significó en términos de libertad de expresión, de democracia para nuestra ciudad. Hemos charlado en el encuentro anterior los intentos que hubo de distintos sectores políticos de tratar de generarse un medio para poder intervenir en el debate público. Total. Justamente porque se acotaba justamente en las páginas de la nueva provincia y en el resto de sus medios. Pero esa influencia, esa hegemonía, ese proyecto, la nueva provincia, el proyecto ciudad, sigue estando entrelazado, se sigue respondiendo a esos mismos objetivos. ¿Vos cómo la ves? Yo creo que hasta los años 90, que es más o menos hasta el 2000, sigo yo también he trabajado toda la participación del grupo en los procesos de privatización de los canales de Buenos Aires, ¿no? Claro. Sobre todo de Telefe, que comenzó siendo parte de Televisoras Argentinas, que era parte del grupo liderado por Alejandro Massot. Yo creo que había una comunión o una afinidad de intereses. De hecho, Vicente Massot fue secretario de Asuntos Militares de Menem, de Camilión en realidad. Por lo tanto, había toda una expectativa con respecto a cuál va a ser el nuevo orden neoliberal, ¿no?, para la ciudad también. Pero creo que eso se rompió rápidamente. No pude ver más allá de esas participaciones. Bueno, no nos olvidemos también que tiene que ver con que en la segunda mitad del siglo XX la empresa le vinieron bien muchas políticas comunicacionales de los distintos gobiernos. No es solamente afinidad político-ideológica, un proyecto autoritario. No puedo ser inocente, ¿no? También se vieron beneficiadas por políticas que tienen que ver con el espectro de radiodifusión, con reprimir a nivel el espectro gremial, claro. Un montón de aspectos, ¿no? De hecho, cuando vuelve el peronismo en el 73, el editorial de él quiera Dios darnos fortaleza. Claro. O sea, se nos viene la noche y, de hecho, hay un tomo
Bueno, ahí tenés otro tomo que lanza la Nueva Provincia con las editoriales de los 3 años de gobierno peronista, diciendo, dimos la batalla, como para dar cuenta a la dictadura que nosotros fuimos un bastión, claro. Mientras ustedes eran unos tibios, nosotros éramos unos tibios, en el 73 ya en mayo nos dábamos cuenta de lo que se venía, ¿no? Entonces ahí tenés otro libro institucional también en el que compilan otra imagen que quieren instalar. Entonces me parece que hasta ahí hubo una relación de expectativa de cuál es el rol que iba a jugar la empresa en el nuevo orden neoliberal, ¿no? Incluso no sé si ha tenido buenas relaciones directamente con los gobiernos radicales, porque fue muy raro, mientras había gobiernos menemistas acá en la ciudad había otro signo político gobernando. Pero yo entiendo que la tercera fundación de Bahía Blanca, ese proyecto, ¿no? de apertura, le generó expectativas. Y luego creo que con la crisis del 2000 ya empezó un reordenamiento. Ellos claramente quitaron la línea editorial fuerte de periódico también, ¿no? Y como la radio repercute, o sea, toma la misma línea, es como que se reprodujo, como que se quedó más anclado en lo local y fue perdiendo también impronta en ese sentido. Pero sigue siendo efectivo como dispositivo, ya más como medio, capaz que no obviamente no con ese mismo proyecto, pero pensando en el proyecto del poder local vinculado, no sé, a los negocios de vaca muerta. Sí, y también otros negocios, porque no te olvides que también los Mazot son consultores de distintos, construyendo figuras de distintos candidatos en Capital, así que también eso les permite ser más sinuosos, no estar tan pegados con determinados proyectos y ser más versátiles. Y el otro tema, bueno, tienen o tuvieron contratos de prestación de servicios de logística, digamos, había que diversificar la escucha, ¿no? Los tiempos cambiaron, entonces me parece que primaron mucho más los negocios y el proyecto de diversificación, incluso a nivel regional, ¿no? En todo lo que fue la expansión del cable, las telecomunicaciones, como que se diversificaron y se diluyó la presencia pública de la marca, ¿no? Familia tal. Pero eso, estoy hablando como abuelo de pájaro, no lo tengo estudiado, Mauro. Tengo que confesarlo. ¿Se van con la familia Julio Mazot o se bifurcan en todo caso y seguís la nueva provincia? Siempre estoy inquieta de ver qué estaba pasando al lado. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Puedo ir avanzando a la medida que los archivos se me van abriendo, ¿no? Y que vas encontrando gente que te va contando cosas, porque también esto es lo que pasa. Estamos en 2026 y ya pasaron muchos años, entonces vamos haciendo entrevistas de gente que también trabajó o estuvo cercana a esos espacios, pero muchos también están muy grandes, entonces vamos viendo las posibilidades de ir avanzando en la medida que encontramos material y testimonios. Vamos a seguir porque me interesa y sobre todo también los proyectos paralelos, ¿no? El proyecto, como te decía, del sureño, del Atlántico, las radios, pero sobre todo también sus redes fuera de la ciudad que también son interesantes de ir rastreando. Pero me refiero, por ejemplo, a la nueva provincia con la conducción actual y ese entramado. Es el mundo del periodismo digital que me excede. Me tendría que poner a estudiar cómo funciona. El siglo XX lo entiendo, o por lo menos creo que me siento con herramientas, pero tendría que empezar a estudiar periodismo digital que ya es otra historia. Y me parece que no llego. La última, porque pensaba, el corte que vos hacés es el 98, el centenario, que tiene su libro, pero también tuvo su evento, ¿no? Con un gran despliegue en el Club Argentino, ¿no? Sí, todo eso también quedó afuera del artículo porque los colombianos me pusieron un límite y dijeron, no, basta, pero bueno. Pero acá tenés todo el espacio. No, claro. El tema es que todo eso tengo que recuperarlo a partir de la producción de la empresa. Tengo que también empezar a encontrar, tendría que ir a las actas del club y ver cómo se planteó, si hay documentación, fotos, etcétera. Ese es un proyecto interesante. Sí, todo lo que son producciones de memoria me está interesando mucho porque tiene que ver mucho con la imagen que el público tiene de las empresas. ¿No? Entonces, el año pasado pude acceder, gracias a insistir mucho y a gente que entendió cuál era mi intención, a consultar el archivo de Canal 7, que es un mundo también que se me resistía, se me presentaba notas y no podía consultarlo. Y está bien porque las empresas pueden hacer lo que quieren con su patrimonio.
Entonces también es interesante ver eso, ¿no? Cómo vas armando todo armando todo el escenario más completo, no visto solamente desde un actor, aunque sea el actor más predominante o más dominante. Así que voy viendo cómo las relaciones siempre se van cambiando. En un momento hay mucho comportamiento por reacción al competidor, ¿no? Y cuando me meto en los años 60, Bahía Blanca estaba en pleno proceso de auge económico, político, social, se me está llenando de gente que tengo que empezar a poner el foco para poder darle la dimensión que corresponde. Y sobre todo porque estamos trabajando con muchas cosas de primera mano, no hay estudios previos. Claro. Así que empezamos reconstruyendo y después vamos avanzando. Patricia, muchísimas gracias por la charla. Maestro, periodista, empresario y productor cultural Enrique Julio Vida y representaciones de su rol como prócer local en Bahía es el título del artículo que recién publicaste. ¿Cómo lo pueden rastrear? Pueden pedírmelo, no, pero más allá de eso está en línea. La revista Historia y Sociedad de Colombia es una revista, la verdad que estoy muy contenta porque es muy exigente, es muy prestigiosa y uno piensa, bueno, un caso local. No es un caso local. Es una forma de abordar un dispositivo a partir de una experiencia, de un dispositivo de producción simbólica. Así que me pareció que era interesante proyectarlo en una revista internacional o por lo menos de visibilidad internacional. La revista se llama Historia y Sociedad, tiene Instagram, es de la Universidad Nacional de Colombia y tiene toda su colección en línea, de acceso abierto, así que se puede bajar. Y bueno, y si no, que me contacten por Instagram y yo se los comparto, no hay ningún problema. Por mí, muchas gracias, pues estos son dineros públicos con los cuales hacemos investigación, así que esto circule me parece lo más valioso del mundo. Gracias por la visita. Gracias a vos. Escucharon a Patricia Orbe.